Viendo. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces como veníamos trabajando en la cartilla, bueno, voy a descargar el listado. Bueno, pues ya lo descargué al rato. Bueno, entonces voy a compartir pantalla, señores. Voy a compartir pantalla. Listo. Bien, entonces estábamos aquí en esta opción que era convertir texto en columnas. ¿Cómo convertir la información según los separadores que tenga en diferentes columnas? ¿Ok? Bien. Seguimos aquí en la cartilla que tiene cada uno ahí en la mano. ¿Listo? Ahí nos dan los pasos de cómo convertirlo. Y llegamos a la parte final. ¿Listo? Este es nuestro último tema. Ya. Este es el último tema que vamos a ver, pero es uno de los más largos, así que poner mucho cuidado. Uso de fórmulas. Las funciones son fórmulas predefinidas que ejecutan cálculos utilizando valores específicos denominados argumentos, en un orden determinado o estructura. Las funciones pueden utilizarse para ejecutar operaciones simples o complejas. Señores, Excel, digámoslo, ya el aspecto, después de todo lo que hemos visto, de formatos, de configuración, lo más importante de Excel son las fórmulas, fuera obviamente de todas las operaciones básicas y de todo lo demás, pero son las fórmulas, porque las fórmulas son los que le dan el gran poderío a Excel. Excel tiene fórmulas, y yo la clase anterior les alcancé a mostrar que tiene fórmulas prácticamente para todo. No podemos verlas todas, así que vamos a intentar ver algunas, las más comunes, digámoslo así. ¿Listo? Por ejemplo, aquí nos dicen, adicionalmente a las fórmulas, ya se presentaron y se practicaron en las sesiones anteriores tales como la suma, el mínimo, el máximo, contar puntos sí, sumar condicional, sumar puntos sí, y hay otras utilidades como las siguientes. Aquí nos dan, ahí nos están mostrando algunos ejemplos de funciones, ¿no? Entonces acá nos dan, por ejemplo, nombre propio, minus, mayus, ¿cierto? Que son, y repetir, por ejemplo, ¿listo? Y nos van a un taller de clase donde nos ponen a encontrar varias. Bueno, vamos a trabajar con algunos ejemplos. ¿Listo? Por acá creo que alguien está ingresando. Listo. Bien. Ok. Bien, entonces vamos a trabajar con algunos ejemplos. ¿Listo? Vamos a usar estas funciones que son las más usuales. ¿Listo? Vamos a usarlas. La suma, el mínimo, el máximo, contar, la suma, condicional, sumar puntos sí. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con estas fórmulas, que son fórmulas, funciones, digámoslo, muy útiles y que son muy dadas a usarse en fundamentos, digámoslo, de la vida cotidiana, del área, por ejemplo, cuando se está trabajando, está realizando algunas tablas, son muy útiles estas fórmulas. Entonces vamos a comenzar con algunas de ellas. ¿Listo? Entonces comencemos. Tenemos, por ejemplo, la función suma. Esta función suma, yo creo que es una de las que pues menos tenemos que explicar en cuestión de que ya la hemos usado varias veces, ¿cierto? Usa una estructura muy simple que es igual, suma y entre paréntesis el rango de celdas que quiero sumar, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, esta es la estructura de la función suma. Igual suma y entre paréntesis el rango de celdas donde quiero sumar, es decir, de dónde hasta dónde. Recuerden que los dos puntos quieren decir hasta. Entonces, por ejemplo, en este caso que estoy poniendo el ejemplo, desde A1 hasta A10. Esta la hemos visto en varias ocasiones. Es como recordar, por ejemplo, que nosotros tenemos un archivito acá, si ustedes no lo recuerdan, que yo lo venía trabajando, que es un pequeño prácticas de Excel. ¿Era libre prácticas o prácticas? No me acuerdo, no lo recuerdo bien. Ya lo vemos. Listo. Gráficos, filtros. Bueno, aquí vean. Estábamos usando, esta fue la que usamos la clase anterior, donde vimos lo de autorrelleno, vendimos los formatos, venimos los gráficos y vimos los filtros, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver algunas funciones, ¿ok? Vamos a comenzar con la función suma, ¿no? Que es un ejemplo simple porque ya realmente la hemos usado mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la función suma, nosotros decíamos que teníamos, ya tengo algunos archivos ya hechos para no, digamos, no tomarme tanto tiempo haciéndolos. Entonces, bueno, acá. Entonces, por ejemplo, este también lo he usado ya antes, ¿no? Entonces, veníamos hablando de que la función suma tiene, ¿tiene qué? Un segundo. Ok, bueno. Entonces, bueno, aquí vemos algunos elementos, unos valores, y vamos a ver cómo funciona la función suma. Ya vuelvo a reiterar, esta ya la habíamos visto, no obstante la vamos a repetir. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo funciona la función suma? Muy simple.
Ya dijimos la estructura. Igual, suma, abro paréntesis, ¿de dónde hasta dónde? En este caso, por ejemplo, que quiero sumar los precios, comenzaría en B2 y terminaría en B12. B2, dos puntos B12. Cierro paréntesis, presiono Enter. Ahí me dice el total automáticamente. La suma con muchos de los valores tiene la posibilidad de hacerlo automático, ¿no? Recuerden que podemos jalar y automáticamente nos va a dar los demás resultados. Si hago doble clic, ahí voy a poder ver la suma y la fórmula de cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, suma de C2 a C12, suma de D2 a D12, y esta, por ejemplo, suma de E2 a E12, y esta, por ejemplo, suma de F2 a F12. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de la suma, una de las funciones más simples de usar, ¿no? De las más sencillas. Suma, ¿ok? Bien. Vamos con el mínimo y con el máximo. ¿Qué son el mínimo y el máximo? Entonces, por ejemplo, el mínimo es dentro de un rango de celdas, es decir, dentro de un conjunto de datos, ¿cuál es el dato más pequeño? Por ejemplo, si yo tengo varios números, entonces si le digo mínimo y selecciono ese rango, dígame cuál es, y le coloco, le estoy diciendo que me diga cuál es el número más pequeño. O si le hago lo mismo que el máximo, que es el contra, pues me va a decir cuál es el número más grande. Entonces el mínimo y el máximo nos permiten hallar el número más pequeño o el número más grande dentro de un conjunto de datos o dentro de un rango de celdas, como le quieran llamar. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, para atención. Entonces, me dicen que tengo que hallar el mayor precio con interés. Es decir, acá tenemos la columna que se llama precio con interés. Y me dice que hallemos el precio con interés más grande. O sea, ¿cuál de estos valores de precio con interés es el más alto? Obviamente más de uno lo mirará en pantalla y dirá, ah, no, pues es tal, ¿sí? Pero supongan que estos son una tabla con mucha información, pues yo no puedo ponerme a ver uno por uno a ver hasta que encuentre el más grande. Sino que puedo simplemente mayor precio con interés igual, listo. Como es el mayor, entonces uso la función max. Ah, bueno, no les había dicho las estructuras, entonces voy a ponerlas acá para que las vean. Entonces, esta es la de la suma. La del máximo, ya saben, igual max, abre paréntesis, y el rango de donde quieran sacar la información. En este caso, A10, listo. Y la función del mínimo, que sería min, ¿cierto? Desde A1 hasta A10, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, suma, máximo y mínimo. Entonces, suma es el de la suma, máximo para hallar el número más grande y mínimo para hallar el número más pequeño, ¿ok? Entonces, máximo, hallar el número más grande y mínimo, hallar el número más pequeño, ¿listo? Y la suma es para, obviamente, realizar una suma desde un punto a otro, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, máximo. Ahora, ¿qué va después del máximo? ¿De dónde a dónde quiero sumar? Quiero sumar, quiero hallar el máximo. Entonces, decía que quiero hallar el máximo, pero del mayor precio con interés. Entonces, tomo precio con interés, selecciono aquí, desde F2 hasta F12 y cierro paréntesis. Entonces, como se puede dar cuenta, igual más F12, F12. Lo único que va a volver esta fórmula, ¿qué es? El número más grande. Entonces le presiono Enter y me dice que el número más grande son 87.179.400. Ese es el número más grande entre estos. Busquemos a ver si es verdad. Si busco, aquí está, 87. No tiene que haber un número más grande que ese. Entonces comienzo, tan. No hay un número más grande que ese. ¿Listo? Si hubiera hecho con mínimo, pues lo mismo, me hubiera buscado el número más pequeño. ¿Listo? Que usted, ay, profe, pero es que eso lo puedo hacer yo mismo ahí viendo. Pues sí, pero cuando usted tiene demasiada información, cuando usted tiene muchos datos, no es posible verlo visualmente. Estas fórmulas son muy útiles, señores. Entonces, aquí vemos las dos fórmulas más usadas, que son el mínimo y el máximo. Vamos con las funciones de contar. Aquí les voy a enseñar varias, porque realmente hay varias de esas de contar. ¿Listo? Vamos a ver unas de contar. Les voy a enseñar, por ejemplo, igual contar, que es una básica. Igual contar desde A1 hasta A10. ¿Listo? Igual contar. Ok. Ahora, por ejemplo, igual contará. Esa es otra. Igual contará. Abro paréntesis. ¿Listo? Perdón. ¿Listo? Otra que les voy a enseñar, que esta es más sencilla. Contar punto blanco. Punto blanco. ¿Listo?
Y por último, contar puntos sí, que es la que vamos a explicar más a profundidad. Contar puntos sí. ¿Listo? Entonces, contar punto blanco, contar punto sí, que sería, ajá, en punto y coma, y entre comillas, lo que se quiera contar. ¿Listo? Por ejemplo, 20. Ok, bien. Miren que el único que cambia aquí es el contar punto sí. Bueno, entonces voy a enseñarles 4 fórmulas que corresponden a una misma, a las funciones de contar. La función contar es una sola, sino que se subdivide en estas 4. Entonces tenemos contar, ojo, que contar cuenta datos numéricos, contará cuenta datos alfanuméricos, es decir, tanto número como letras, contar punto blanco cuenta celdas en blanco, y contar punto sí cuenta en base a una condición. Ahorita vamos a explicarlo mejor. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos para qué sirven esos 4 elementos. ¿Listo? Ahí tenemos para qué sirven esos 4 elementos. Entonces tenemos contar, que cuenta datos numéricos, es decir, que yo pongo igual contar y selecciono un grupo de datos donde hayan puros donde sean solo datos numéricos, me va a contar la celda donde hay números, ¿sí? O sea, no me suma los números ni nada por el estilo, me cuenta cuántas celdas tienen números. Contará, la diferencia entre contará y contar es muy simple. Mientras contar solo cuenta datos numéricos, contará cuenta datos alfanuméricos. ¿Qué quiere decir alfanuméricos? Es decir, números y letras. Por ejemplo, contará va a contar cuando usted, por ejemplo, tiene, ¿cómo le explico? Supongamos palabras como sol, luna, todo eso. Contará cuenta absolutamente todas las celdas que tengan algo, sean letras, sean números, sean símbolos. Cualquier celda que tenga algo, la cuenta contará, que esa es la gran diferencia. ¿Listo? Mientras que contar punto blanco cuenta las celdas que están en blanco, que no tienen absolutamente nada. Contar puntos sí, esa es la que vamos a entrar a profundizar un poco, que es cuenta pero en base a una condición. Por eso si ven la estructura cambia. Es una de las primeras que vamos a ver donde la estructura cambia. Y eso es una cosa importante porque hay muchas, digámoslo, esto, funciones que cambian según lo que necesiten. Por ejemplo, contar puntos sí. Usted bien, profe, pero es que usted me ha enseñado solamente con el paréntesis de dónde hasta dónde y ya. Pero vea, por ejemplo, contar puntos sí. No solamente nos dice que seleccione el rango, sino que con un separador punto y coma, que es en algunos computadores, muy pocos, pero algunos también usan coma solamente, tienen que verificar qué tipo de separador tiene su computador, pero la mayoría son punto y coma. Entonces, punto y coma y entre comillas lo que usted quiera contar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que entiendan mejor esto. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a trabajar con la función contar. ¿Listo? Contar. Ok. Bien. Bueno, para ello voy a tomar un ejemplo. ¿Listo? Vamos a tomar este ejemplo. Ok. Bien. Bueno, les voy a hablar de este ejemplo. Resulta y pasa que yo tengo un campamento. En ese campamento tengo la edad la edad de cada uno de los niños y lo que el niño quiere hacer. Por ejemplo, un niño de 8 años que quiere hacer equitación, un niño de 12 años que quiere hacer natación y así. Hay mucha información. ¿Listo? Y aquí yo quiero obtener algunos resultados. ¿Listo? Muy bien. Hay que tener en cuenta que esto va, de una vez les digo, hasta B30 a 30. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita que estemos haciendo los datos tienen que saber que esto va de B30 hasta A30. O sea, hasta A30 va el último dato. Porque obviamente ahorita que estemos de la fórmula no se alcanza a ver hasta dónde va la cola de la tabla, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aquí de una vez. Entonces me dice, lo primero, la cantidad de niños. ¿Cómo hago para saber la cantidad de niños? Entonces, miren aquí que aquí les voy a aplicar lo primero. ¿Contar o contará? ¿Listo? ¿Por qué? Porque, ojo, yo les decía que contar cuenta todos los datos o todas las celdas que tengan datos numéricos. Mientras que contará cuenta todas las celdas que tengan datos alfanuméricos. Vamos a iniciar con el primero, contar. Supongamos que yo quiero contar, pues yo sé que cada edad pues es un niño, ¿no? O sea, yo sé que cada edad es un niño, porque cada niño nos dio una edad. Un niño nos va a dar 12 edades, ¿no? Profe, disculpa, Sí, no sí. estás presentando pantalla. Eh, ¿Segura? O sea, pantalla yo estoy mostrando. Ven, la voy a A mí no me muestra, profe. Entonces, ve, déjame. Voy a deshabilitarla, la voy a volver a evitar de pronto algún error o algo, para que puedas verla, ¿listo? Y no de todas formas verifica ya. En ese momento la estoy quitando.
ok, y voy a volverla a colocar, ¿listo? Bien. Entonces acá, bueno, esperemos que ahora sí, esperemos un momento que cargue, ok, bien, listo, Ya me sale, profe, listo, gracias. listo, perfecto, no hay problema, listo, bueno, entonces continúo acá, listo, bien, como le venía diciendo, acá está, ¿dónde está? Bien, listo, entonces necesitamos la cantidad de niños que están inscritos. Cada niño pues nos dio una edad, eso es obvio, ¿no? O sea, cada niño nos dice, tengo 8 años, tengo 12 años, tengo, bueno, tantos años. Entonces, cada niño pues obviamente nos da una edad, ¿no? No va a ser que un niño nos va a dar 12 edades ni nada por el estilo. Siempre un niño nos va a dar solamente una edad. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque ahorita que se van a dar cuenta, entonces nosotros necesitamos saber cuántos niños están inscritos, cuántos niños están en nuestro campamento. Entonces, pues simplemente debo contar las edades de los niños, porque cada edad pertenece a un niño. Entonces, igual, ojo con esto, contar, abro paréntesis, ¿de dónde? Aquí viene lo que les decía. Entonces, aquí comienza, la primera edad se encuentra en A3 y yo sé que la última, por eso se las mostré, está en A30. ¿Listo? Vean. Contar desde A3 hasta A30. Si yo lo hago así, si yo le digo a Excel que me cuente los niños que están desde A3 a 30, pues él me va a decir que hay 28 niños. ¿Listo? Porque hay 28 celdas que tienen edades. Obviamente, así lo haría. Pero ojo, yo hubiera podido contar por otro lado, porque obviamente yo sé que a los niños se les dio la opción de que eligieran una sola actividad. Entonces, cada actividad también equivale a un niño. Entonces, si yo hubiera querido contar, también hubiera podido hacerlo por las actividades, pero no hubiera podido usar contar. O sea, no hubiera podido hacer la palabra contar, porque contar solo cuenta datos numéricos. Si quisiera contar por la actividad, me tocaría usar la palabra contará y cambiar no a 3 sino B3 a B30. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué lo cambié a contará y desde B3 a B30? Pues contará porque contará cuenta datos que tengan letras o números, o sea, cualquier celda que tenga algún dato. Entonces, obviamente aquí hay letras. Y pues lo puse por la B porque pues la actividad está por la B. A rato lo hicimos por la A porque la edad estaba por la A. Listo, contará. Y miren que nos da exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo cómo los niños usan, digámoslo, cómo pude contar a la cantidad de niños. Pero ojo, ahora me están pidiendo algo muy específico. Me dicen, cuénteme la cantidad de niños que tienen 8 años. Mire, cantidad de niños que tienen 8 años. Entonces, allí es donde ya yo no puedo usar ni contar ni contará, porque contar me va a contar todos los niños, contará también me cuenta todos los niños, pero me están pidiendo que cuente exactamente los niños que tienen 8 años. 8 años específicamente. Entonces, ahí es donde yo tengo que cambiar y ya no usar contar, sino contar.sí. Y vamos a conocer la estructura ya como un ejemplo. Igual, contar.sí se escribe tal cual, abro paréntesis, y aquí viene lo que ustedes tienen que cuenta. Bueno, ¿a dónde va a contar? Ustedes me están diciendo 8 años. ¿Dónde están los años? Pues en la columna A. Entonces le voy a decir desde A3, perdón, desde A3 que comienzan los años hasta A30. ¿Ok? Hasta ahí ustedes están acostumbrados. Pero ¿qué pasa en este caso? En este caso nos están pidiendo contar exactamente los niños de ¿cuánto? De 8 años. Entonces aquí viene el separador. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el separador? Miren, una forma muy fácil es que acá abajo, a medida que ustedes viendo la fórmula con el igual, contar, acá abajo le va apareciendo, digámoslo, una guía. Le dice contar punto sí, abre paréntesis, selecciona el rango, que el rango es lo que le estamos diciendo, y ahora ponga el criterio. Pero entre rango y criterio nos pone un punto y coma. Entonces quiere decir que mi separador de mi computador es un punto y coma. Si a usted le apareciera rango y criterio separado con coma, quiere decir que usted ya tiene que separar en su computador con coma. Depende del computador donde esté. En mi caso es punto y coma. La mayoría son punto y coma. Y ahora sí me dice, ¿cuál es el criterio? ¿Qué quiere decir el criterio? Pues la condición. Entonces, para contar, ojo, porque para contar simplemente entre comillas, entonces usted le dice, yo quiero contar los 8. O sea, las edades de 8 años. Pues entre comillas, 8. Así de simple. Entonces, miren, ahí les doy tiempo para que les alcance a ver la fórmula, que sería igual, contar puntos sí, desde A3 hasta A30 y entre comillas el número 8. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces contar puntos sí, A3 a 30, entre comillas el número 8. Presionamos Enter. ¿Y cuántos niños tienen 8 años? 3.
No los conté, pero sé que hay 3 niños porque la fórmula me volvió 3. Ojo que ahora me están diciendo, bueno, ¿cuántos niños son menores de 8 años? Niños menores de 8 años. Entonces lo mismo. Igual, contar puntos sí. Abro paréntesis. Aquí viene la idea. Bueno, lo mismo. ¿La edad dónde está? Pues en A3 hasta A30. Hasta ahí todo bien. Punto y coma, que es mi separador. Y ahora, entre comillas, voy a escribir menores de 8 años. Yo creo que ya todos saben cuál es el símbolo de menor, ¿cierto? Menor que es ese símbolo. ¿Listo? Que se saca, por ejemplo, en mayoría de computadores. Por ejemplo, en computadores de escritorio es al lado del shift. Algunos portátiles lo tienen ahí, otros al otro lado. ¿Listo? O por ahí cerca, para que me entiendan, al lado del control, del bloqueo mayúscula, por ahí más abajito, por ahí lo pueden encontrar. ¿Listo? Menores a 8. Cierro comillas, cierro paréntesis. ¿Listo? Espera que por aquí alguien están escribiendo. ¿Qué dice? Profe, ¿a qué hora empezamos la evaluación? Depende, vamos poco a poco. Por lo regular se les va a dar solamente media horita para que la resuelvan. Así que yo creo que después de las 11 se les estará asignando la evaluación. Pero pues lo ideal es que pongas cuidado para que hagas la evaluación, ¿no, Heli? Mentiras, pero bueno, sigamos. Contar puntos sí, desde A3 hasta A30. ¿Listo? Menores a 8, ¿sí? Que es menores de 8 años. Menores a 8. ¿Listo? Presiono Enter. Y me dice que hay 7 niños menores de 8 años. Miren, por ejemplo, ahora lo que me dicen. Cuénteme cuántos niños van a practicar natación. Esto es fácil. ¿Listo? ¿Quién me ayuda aquí? Uno que me ayude aquí? ¿Cómo hago para hacer la fórmula de los niños para practicar natación? ¿Quién me va guiando? Lo escucho, ya hice las primeras 3. ¿Quién me ayuda con esta? Uno solo, no todos. ¿Ninguno? Que me ayude ahí con la de cantidad de niños que practican natación. ¿Ninguno? No, ¿qué pasa, muchachos? Bueno, vamos a hacerla. Pongan atención. Igual, ¿qué me están pidiendo? Contar niños de un dato muy específico. En este caso, que practiquen natación. Entonces, contar puntos sí. Abro paréntesis. Desde B porque la actividad está en B. Desde B3 hasta B30, cierro paréntesis. No cierro paréntesis. Punto y coma. Y entre comillas escribo la palabra. Simplemente natación. Bueno, tengo que escribirla tal cual como la está. Está primera mayúscula, natación. Listo. Cierro comillas. Ahora sí, cierro paréntesis. Listo, facilito, miren. Era simplemente colocar los mismos elementos, solamente que en vez de escribir un número o algo así, era simplemente colocar natación. Me dice que es 5. Vuelvo y hago la otra fórmula, ya no para natación, sino para tenis. Tenis. Presiono Enter. Me dice que 13. Y la misma fórmula para equitación. ¿Listo? Entonces la misma fórmula para equitación. Me da cuenta, igual contar puntos sí. B3, B30, equitación. ¿Listo? Equitación. Entonces 10, 13, 23 más 5, 28. Ahí están, vean. Los 28 niños que practican. Cada 5 van a practicar natación, 13 tenis y 10 equitación. Ahora, vamos con esto. Mayor edad registrada. Mayor edad registrada. Entonces, de todos esos niños, ¿cuál es la edad de los niños con mayor edad? Con mayor edad. ¿Cuáles son los niños con mayor edad? Entonces, igual, máximo. Abro paréntesis, ahora sí el rango, desde A3 hasta A30, cierro comillas, cierro paréntesis, perdón, y simplemente presiono Enter. ¿Cuál es la edad o cuáles son los niños con la edad mayor? Son los niños de 12 años, o sea, los niños de mayor edad que vamos a tener en nuestro campamento son de 12 años. Y ahora va por lo contrario, ¿cuáles son los niños de menor edad? O sea, ¿quiénes son los niños de menor edad? Entonces, igual, mínimo, abro paréntesis, desde A3 hasta A30. Cierro comillas y obviamente allí ya puedo decir cuáles son los niños de menor edad. O sea, los niños o el niño que tenga la menor edad. Los niños o el niño más pequeño tiene apenas 5 años.
¿Listo? Porque es la edad más baja que tenemos. Los niños de 5 y la edad mayor edad son los niños de 12. Porque pues, no hay nadie más de... O sea, en los niños que colocaron de ahí no hay nadie más que tenga más de 12 años. Ni hay nadie más que tenga menos de 5 años. ¿Listo? Entonces, eso es mayor y menor. Y aprovechamos este ejercicio para de una vez explicarlo el promedio. El promedio se halla normalmente sumando todos los valores y dividiéndolos entre la cantidad de valores que se están sumando, ¿no? Por ejemplo, cuando usted tiene notas, tiene 4 notas, entonces, por ejemplo, usted se quiere sacar el promedio de sus notas para allá la nota final, entonces suma la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 más la nota 4 y la divide entre 4. Así se halla un promedio, o también como lo conocen en estadística la media, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues en vez de hacer ese proceso de sumar, sumar, sumar y luego dividir, lo que nosotros podemos hacer es una función que nos ayuda con eso. La estructura de esa función, obviamente, es muy simple y es la siguiente. Es así. Igual, promedio, ¿listo? Y lo mismo, un rango de celdas, ¿no? Entonces, desde hasta la celda, por ejemplo, A10. ¿Ok? Entonces, ese es el promedio, así se halla el promedio. Por ejemplo, en este caso que quiero hallar el promedio de unos datos, simplemente se selecciona el rango de donde se quiere sacar el promedio y listo, no es más. Promedio desde A1 hasta A10. ¿Ok? Bien. Entonces. Ahora, vamos a aplicarlo a nuestra tabla. Entonces, igual, vamos a ver cuál es la media de edades en nuestro campamento promedio. Entonces le voy a decir desde A3 hasta A30. ¿Listo? Y eso me va a decir más o menos de qué edad son los niños, o sea, el promedio de las edades más o menos de las que los niños están en mi campamento. Digo promedio y me dice que la edad es de 9,46. O sea que la mayor parte de los niños son niños de más edades. Son poquitos los niños de menor edad y son más los niños de mayor edad. Por eso el promedio da en 9,46. ¿Listo? Entonces, listo, señores. Como se pueden dar cuenta, este es un ejemplo donde pudimos ver todas las opciones de contar, contará, listo, contar punto blanco, contar punto... Bueno, contar punto blanco, en este caso no lo aplicamos, pero es la más sencilla de todas. Usted puede contar punto blanco y el rango, y si hay celdas que están en blanco en ese rango, simplemente le dice cuántas celdas están en blanco. Así es simple, no tiene ciencia. ¿Ok? Muy bien, entonces como ya cuenta, listo. Suma, máximo, contar, vimos promedio también, ¿cierto? Ahora, suma punto sí. Bueno, aquí les voy a enseñar dos funciones. La de suma punto sí, promedio punto sí, ¿listo? Para que la aprendan a conocer. Y les voy a enseñar otra manera de ustedes poder hacer sus funciones. Esta es la fórmula sencilla, que es simplemente escribirla manualmente. Pero hay una forma más sencilla, que es dejar que Excel nos ayude a hacer nuestras fórmulas. Y esa es la que vamos a aprender a continuación. ¿Listo? Las siguientes funciones que vamos a ver son, ojo con esto, ¿ok? Sumar puntos sí y promedio punto sí. O por estas dos, sumar punto sí y promedio punto sí. Alguien me va a decir, profe, está mal porque es suma, no sumar. No, para esta sí es sumar punto sí y promedio punto sí. ¿Listo? ¿Qué hace sumar punto sí? ¿Qué hace promedio punto sí? Pues su nombre lo indica. Y es más, ahorita que vimos el contar puntos sí, creo que ya tienen una idea, ¿no? Entonces, sumar punto sí suma en base a una condición. Y promedio punto sí hace exactamente lo mismo. Saca el promedio en base a una condición. Listo, ustedes dirán, pero profe, ¿para qué necesita? Aunque no lo crean, necesitan más de lo que ustedes piensan. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a regresar a la tablita que teníamos en primera instancia. ¿Se acuerdan esta tablita donde teníamos varios ejercicios? Donde hicimos la tabla dinámica. Pero bueno, ¿le puedo darle agüita a la gatita? Sí, mi amor. Bueno, entonces, nosotros cuando hacemos la tabla dinámica, aquí donde nosotros tenemos la tabla dinámica, tenemos también estos cálculos que acuerdan que hicimos el primero. ¿Cuál es la cantidad de horas trabajadas por el personal durante la semana 2? O sea, ¿cuántas horas ha trabajado el personal durante la semana 2? Aquí lo hicimos, ¿se acuerdan que aprendimos con suma, que hacer lo de los datos? Entonces, vamos a aprovechar lo que hemos aprendido y lo que vamos a aprender para hacerlo aquí. Vamos a llenar el resto de información. Entonces,
Deme un segundo. Eso, ahí nomás, papi, ahí ya toma. Muy bien, entonces, ahora me dice, ¿cuál es la mayor cantidad de horas trabajadas por un empleado en la semana 1? Ojo, no les pido que me den la fórmula, solamente les digo que me den el nombre de la función. ¿Qué función puedo usar ahí para saber cuál es la mayor cantidad de horas trabajadas por un empleado en la semana 1? ¿Quién me dice? Solamente que me digan cuál es el nombre de la función que debo usar allí para hallar la mayor cantidad de horas trabajadas por un empleado. Uno solo. La del promedio, profe. No. Otro. Hola, ¿quién va a hablar? ¿No escucha? Sumar, sí, algo así. Ojo, escuchen. La mayor cantidad de horas trabajadas por un empleado en la semana 1. La mayor cantidad de horas trabajadas por un empleado en la semana 1. ¿Quién me dice? Tengo que hallar el empleado que más trabajó. Bueno, no el empleado como tal, sino las horas que más se han trabajado. ¿Quién me dice? La más grande. ¿Cómo la hallo? Vamos, ya 2 compañeras participaron, pero no acertaron otro. No pasa nada, solamente para escucharlos. Profe, ¿no Ajá. es igual suma? No es suma. Profe, promedio, punto, ¿sí? No es promedio punto sí. Vamos, alguien más que la debe. Escuchen, quiero saber, entre todas las cantidades de horas que tenemos allí, quiero saber cuál es la más grande, o sea, cuál es el mayor número de horas trabajadas por un empleado. ¿Contará? No, señora. Digamos, a ver, los escucho. Profe, ¿y cuál es máximo? Exacto, muy bien. ¿Quién fue? ¿Tu nombre? Kimberly. Bueno, muy bien, Kimberly, eso. Claro, es el máximo, porque quiero hallar el valor más grande. O sea, todos los trabajadores tienen una cantidad de horas, ¿no? Entonces quiero saber cuál fue el que más trabajó, o sea, la mayor cantidad de horas. Para yo saber cuál es la mayor cantidad de horas, pues debo conocer cuál es el máximo, ¿cierto? Entonces simplemente le coloco igual, max, abro paréntesis, y aquí viene lo que les enseñé hace un momento. Y es que para yo poder hacer el cálculo, tengo que ir directamente a datos, ¿no? Recuerden que necesitamos de los empleados de la semana 1. Entonces aquí tengo las horas trabajadas por la semana 1. Hago clic sostenido, selecciono a todas las horas que se trabajaron en la semana 1 y presiono Enter. Automáticamente me dice que el empleado que más trabajó o los empleados que más trabajaron en la semana 1 trabajaron ¿cuánto? 47 horas. ¿Listo? Bien, muy fácil. ¿Cómo es la fórmula? Máximo, recuerden que se le pone este nombre de datos. ¿Por qué? Porque pues donde estamos sacando la información no está en esta hoja, sino que está en ¿dónde? En datos, entonces por eso queda así. Ok. Bien, ahora me dice, ¿cuál es la menor cantidad de horas trabajadas por un empleado en la semana 4? ¿Quién me dice cuál es la función para esa? Pues mínimo. Mínimo. Muy bien, ahí sí, ahí ya todos, ¿no? Ahora sí todas, mínimo. Muy bien, listo, excelente. El mínimo. Claro, si el mayor era el máximo, pues el mínimo, el menor es el mínimo. Entonces, igual, mínimo, abro paréntesis, pero en este caso, ¿de dónde me la están preguntando? De la semana 4. Entonces me voy a datos, busco dónde están las horas de la semana 4, aquí están las horas de la semana 4, y vamos a ver durante la semana 4 cuál fue el mal. Dentro de la semana 4, el que menos trabajó 20 horas. Los empleados que menos trabajaron 20 horas, porque es el mínimo. Listo. Ahora, ¿cuál es el promedio de horas trabajadas durante la semana 3? Obviamente, ¿qué fórmula debo usar? Obviamente. Rápido, alguien ahí, que eso es fácil, obvio. Promedio. Exacto, pero promedio solo. Promedio. Sí, claro, pero promedio solo. ¿Listo? O sea, vamos allá, solamente el promedio. Me dice, ¿cuál es la cantidad promedio de horas trabajadas durante la semana 3? Entonces vamos a hallar un promedio. Entonces, igual, facilito, vea, promedio, abro paréntesis, listo, abro paréntesis del promedio,
y me voy a datos, ¿no? En este caso es la semana 3, entonces voy a las horas de la semana 3, listo, voy a las horas de la semana 3, bajo, 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 selecciono todas las de la semana 3 y presiono Enter. Y me dice que el promedio de horas trabajadas es de 33,63. ¿Listo? Ahí puedo quitar decimales para que quede más exacto. ¿Listo? Y ya. Bien, 33,63. Ese es el promedio de horas trabajadas durante la semana 1. Ahora, vamos a ver quién me ayuda con esta. Esa la tuvieron fácil. Vamos con esta que también está sencillísima. ¿Cuántos empleados pertenecen al género femenino? ¿Cuántos empleados pertenecen al género femenino? ¿Quién me dice qué función debo usar? Contar. ¿Contar nomás? Contar punto sí. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Karen Muñoz. Muy bien, Karen, excelente, claro. Para esta que dice, ¿cuántos empleados pertenecen al género femenino y cuántos empleados pertenecen al género masculino? Vamos a usar contar puntos y para juntas. Obviamente, ¿cuál va a ser la condición? Pues en una femenino y en el otro masculino, ¿listo? Vamos a ver cómo quedaría la fórmula. Entonces sería igual, ¿listo? Contar puntos, sí, abro paréntesis, y aquí viene el rango, ¿de dónde a dónde voy a contar? Entonces me voy acá, ojo, y busco dónde está el género, ¿no? Porque pues obviamente ahí es donde sabe si es masculino o femenino. Entonces selecciono. Entonces, ojo que aquí es donde más de uno comete el error y regresa otra vez a cálculo si no. Para eso tienen la barra de fórmulas, hay que usar la barra de fórmulas. Igual, contar puntos sí, desde este 10 hasta este punto y coma, y en este caso vamos a iniciar con femenino, entonces entre comillas, femenino. ¿Listo? Femenino. Ok, cierro comillas y presiono Enter. Como se pueden dar cuenta, ahí me aparece que hay 15 empleados que pertenecen al género femenino. Vea. Contar puntos y datos desde C10 a C39, dos puntos y entre comillas, punto y coma, perdón, y entre comillas, femenino. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿cuántos empleados pertenecen al género masculino? Obviamente es exactamente la misma fórmula, igual, contar puntos sí, abro paréntesis, ya saben, nos vamos acá a datos, a seleccionar de dónde están los datos, entonces selecciono el género, listo, selecciono el género y acá pongo punto y coma y entre comillas masculino. Recuerden que estamos usando la barra de fórmulas puesto que no podemos regresar a cálculo porque no dañamos la fórmula porque esa es la fórmula en otra hoja, ¿listo? Entonces vea, aquí está, contar puntos y datos desde C10 a C39, masculina no, masculino, perdón, error de sintaxis, listo, masculino, presiono Enter y obviamente me dice que hay 15 del género masculino, o sea que tenemos 30 empleados, fácil la lógica, ¿no? 15 del género masculino y 15 del género femenino, ¿listo? Muy bien. Ahora vamos a ver quién me ayuda con esta. Ojo con esto, escuchen bien la pregunta. ¿Cuál es el promedio de horas trabajadas por los empleados del género femenino en la semana 2? Vuelvo y reitero. ¿Cuál es el promedio de horas trabajadas por los empleados del género femenino en la semana 2? ¿Quién me dice qué fórmula uso ahí? Solo el nombre. Solo una, por favor. No todas. Promedio. ¿Promedio solito o promedio con algo más? ¿Qué dices? Promedio sí. Medio punto. Muy bien. Excelente ahí a las dos señoritas que nos colaboraron. Promedio punto sí. Pero profe, esa no la conozco. Bueno, pero yo les había dicho. Cuando ustedes, mírenla acá, cuando ustedes necesiten sacar una suma o un promedio en base a una condición, se usa sumar punto sí o promedio punto sí. En este caso que nos están pidiendo el promedio en base a una condición, ese usa el promedio punto sí. ¿Por qué es en base a una condición? Si nos están pidiendo el promedio de horas trabajadas de la semana 2, listo, facilito, eso lo sacaríamos con promedio normal. Pero nos dicen que únicamente para los empleados del género femenino.
Es decir, que solamente vamos a sacar el promedio para los empleados que sean del género femenino. Vamos acá para explicarlo. Entonces, semana qué fue que dijimos? Semana 2, ¿cierto? Listo, semana 2. Entonces, aquí están las horas trabajadas de la semana 2, ¿cierto? Nos están diciendo que le saquemos un promedio, pero no a todas estas horas, no a todas, sino solamente a las que digan femenino, o sea, a las que sean de género femenino. Me quedaría muy duro ponerme a mí a seleccionar y a ver, bueno, este femenino aquí, femenino acá. Me quedaría muy duro a mí ponerme a hacer todo eso. Por eso voy a hacer que Excel haga todo el procedimiento. Pero por eso se lo voy a enseñar de otra forma. Póngame atención. Entonces, ¿qué debo hacer? Y ahí viene lo importante. Entonces ¿qué? Entonces, ¿qué promedio cuál era la trabajada del empleado femenino en la semana 2? Entonces, eso es lo que debo hacer, pero como yo quiero ayudarles a ustedes, miren, no sé, ustedes podrían escribir la fórmula, como lo hacemos con contar puntos, sí, pero les voy a enseñar una manera que todavía lo hace más fácil. Ponemos el cursor donde quiero obtener el resultado. ¿Dónde lo quiero obtener? Pues ahí al frente donde nos está pidiendo, ¿no? ¿Cuál es el promedio de horas trabajadas? Ponemos el cursor ahí. Y miren lo que vamos a hacer ahorita. ¿Nos vamos a dónde? A fórmulas. ¿Listo? Nos vamos a fórmulas. Y en fórmulas buscamos la fórmula que necesitamos. En este caso, promedio punto sí. Ustedes dirán, ¿será que está en matemáticas? Pues vienen aquí, buscan por la P. No, aquí no hay, no, acá no está. No, producto, proteína, no, aquí no está. Entonces, en esto, lo de promedio, eso es estadística. Entonces, si usted se va aquí a más funciones, aquí están las funciones estadísticas. Y vamos a buscar la función promedio.sí. Y aquí está, véanla. Promedio.sí. Si yo le hago clic, miren lo que va a pasar. Yo ni siquiera tengo que escribir el igual, ni siquiera tengo que escribir la fórmula. No. Simplemente Excel, me pone un apoyo para yo poder crear la fórmula. Me piden tres cosas: el rango, que es de donde va a salir el promedio; el criterio, que es por lo que necesito contar, en ese caso el criterio es obviamente femenino, ¿listo? Y el rango del promedio, que es de donde voy a hallar el promedio, ¿listo? Entonces, ojo con eso para que lo entiendan. Vamos primero a buscar el rango. El rango es donde se va, digámoslo, a basar el criterio de la búsqueda. En este caso, el rango, escúchenlo muy bien, es el género, ¿no? Entonces doy clic en esta flechita y me voy a seleccionar todo el género, tranquilos. Voy aquí a género y selecciono. ¿Por qué seleccione género? Viene la pregunta. Si estoy buscando es un promedio, porque es que de aquí va a salir la condición, ¿no? O sea, de aquí es donde me va a decir si los de femenino o masculino. Entonces selecciono el rango y doy clic en la flechita para volver. Listo. Ahora me dicen el criterio. ¿El criterio cuál es? Pues ya sabemos que el criterio es femenino. ¿Listo? Es más, sí, yo creo que aquí lo van... aquí cuando ustedes seleccionen el rango, le aparece qué rango puede usar. Femenino, masculino, femenino. ¿Sí ven? Entonces aquí voy a hacer femenino. Ese es el criterio. Listo. El criterio es femenino. Y ahora me están diciendo, bueno, ahora ¿de dónde va a hallar el promedio? Entonces me voy. Esto es la semana 2, ¿cierto? Entonces, de aquí es que necesito hallar el promedio. Entonces, ¿qué va a hacer el programa con esa información que yo le puse? ¿Qué va a hacer el programa? Va él mismo a elegir los que son femenino y al valor que está frente de femenino le va a sacar el promedio. Así de simple. Entonces, miren, rango, criterio y rango. ¿Listo? Rango del promedio. Le doy clic en aceptar. ¿Listo? Y automáticamente me dice: el promedio de horas trabajadas para los empleados del género femenino en la semana 2 es de 31,2. 31,2. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ver cuál es el promedio de horas trabajadas por los empleados del género femenino, del género masculino en la semana 4. ¿Cuál es el promedio de horas trabajadas por los empleados del género masculino en la semana 4? ¿Cuál es el proceso? Pues el mismo. Me voy, busco más funciones. Bueno, la de, por ejemplo, si fueran a buscar el sumar puntos, sí, eso está en las funciones matemáticas, ¿no? Pero el promedio sí está en estadísticas, ¿no? Entonces vamos acá a promedio puntos, sí. Listo. A promedio puntos, sí. Y
Entonces, primero el rango. Doy clic aquí, me voy a datos, busco el rango, que en este caso ya sabemos que es el género, que pues ese se va a ser el rango. Ok. Listo. Entonces selecciono todo el rango, ¿no? Ok. Que es el género. Ahora ahí me aparece femenino, masculino, femenino. Y tengo que elegir cuál de esos voy a usar. En este caso es masculino. Masculino. Ok. Listo, sin comillas y sin nada, tranquilos. Ahí lo pueden hacer así. De la semana 4, ¿no? Y ahora el rango promedio. ¿Dónde está el rango promedio? Pues en la semana 4. Entonces me voy a buscar la semana 4. A ver aquí. Muy bien. ¿Listo? Y presiono Enter. Ahora sí, ya tengo los datos. Entonces tengo el rango, el masculino y el rango de promedio, que es de donde va a sacar el promedio. Le doy a aceptar y rápidamente me dice que el promedio es de 36,46. Ya saben que eso le podemos quitar algunos decimales y nos va a dar un resultado más exacto. ¿Listo? Bien, señores, hasta ahí vimos promedio de puntos. Vamos a ver qué sigue. Dice lo siguiente: ¿cuál es el total de horas trabajadas por los empleados del género femenino en la semana 1? ¿Alguien me puede ayudar con esa? ¿Cuál es el total de horas trabajadas por los empleados del género femenino en la semana 1? ¿Quién me dice? ¿Alguien iba a abrir el micrófono y no se le escuchó nuevamente? Bueno. Contar puntos sí. No. ¿Alguien Suma, más? profe. ¿Cómo? Profe, y si va a buscar igual es total puntos sí. Total puntos sí. No. Porque igual vamos a buscar el género y la semana, ¿no? Sí. No, pero no es total punto. No es total. Díganlo bien. O sea, la persona que me lo diga bien. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es lo que va a usar ahí? Es igual. ¿Igual que, perdón? No te escuché. Suma, ¿sí? Bueno, te la voy a valer. ¿Cómo es tu nombre? Lini. Bueno, y pon atención. Te la voy a valer porque diste suma punto sí, pero no era esa. Era sumar punto sí. Recuérdenlo. Sumar punto sí. ¿Listo? Profe. Perdón, no le escuché, no te escuché. ¿Me está hablando alguien? Que me equivoqué, era sumar. Sí, tranquila, pero no, está bien, la idea la tenías bien, muy bien, no pasa nada. ¿Listo? Bueno, entonces, sumar punto sí. O sea, esa era la función que necesitábamos. ¿Cuál es sumar punto sí? Entonces ya saben que promedio es para hallar promedio con la lógica y sumar punto sí, pues es hallar la sí usando una condición. En este caso, ¿qué me están diciendo? Y va el truquito. Siempre es sumar cuando ustedes les dicen total. Porque el total, ¿qué es? Cuando ustedes les dicen, necesito el total de la plata que se gastó. ¿Usted cómo me da el total a mí cuando le dicen, deme el total de la plata que se gastó? Pues usted suma todo lo que se gastó. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es un total. Todos los totales son sumas. Los totales son sumas. Por eso cuando ustedes ven la palabra total, quiere decir que usted tiene que ir a sumar. ¿Ok? ¿Cuál es el total de horas trabajadas? Pues hay que sumar las horas trabajadas, pero, ojo, solamente las del género femenino de la semana 1. ¿Listo? O sea, solamente necesito sumar las horas trabajadas por las empleadas del género femenino, ¿listo? En la semana 1. ¿Alguien se le mide a ayudarme? ¿A que me vaya dictando los pasos y yo los voy haciendo? ¿No, nadie? Profe, ¿ahí se hace también por medio de fórmula? Sí, o sea, se hace con la fórmula, pero no es necesario escribirla. Me puedes dar los pasos para irla haciendo como les enseñé, por medio de la pestaña fórmula. ¿Sí viste ahorita como la hice con la de promedio? Que fui, Sí. busqué, exacto, si me... Pues sería fórmulas, Ajá. estadística. Acuérdate que les dije que estadística estaba la de promedio, pero que sumar no estaba allí. Ah, ¿Te acuerdas dónde estaba? en matemática y trigonométricas. Muy bien, excelente, listo. Bueno, ahí en matemática y trigonométricas buscamos sumar puntos, sí, listo, perfecto. Bien, señorita, dime, ahí aparecen tres cosas.
una que es el rango, uno que es el criterio y el otro que es el rango de la suma. ¿Me puedes decir qué es el rango? Las horas trabajadas. Uh-uh. Ah, sí. Mm, Empleado. Acuérdate el rango. Ah, ya, profe. Género femenino. Femenino y Ajá, masculino. muy bien, el género. Entonces, en este caso, vamos y seleccionamos todo el género, que puede ser, ojo, no solamente el femenino, acuérdate, que es masculino, seleccionamos todo el rango donde está tanto masculino como femenino, ¿listo? Femenino. Ahora sí, el criterio, dime cuál es el criterio o la Las condición. horas femeninas. Dime, Horas trabajadas. no, aquí me pusiste el No, rango. Semana es 1. femenino. Femenino. Eso. Femenino. Femenino. Muy bien, exacto. El criterio es el género femenino. Y ahora sí, ¿quién me dice cuál es el rango de la suma? Bueno, dime, ¿cuál es el rango de la suma? Las horas trabajadas. Semana 1. Ahora sí, Las pero horas trabajadas. sí, pero ¿de qué semana? ¿De qué semana nos pidieron? ¿Se acuerdan? Semana 1. Uy, Semana muy 1. Semana bien. 1. Estas niñas se activaron. Qué bien, qué bonitas. Mira, se activaron. Muy bien. Listo, excelente. Eso es. Facilito, véanlo. Rango femenino y los datos de dónde va a salir. En este caso, la semana 1. Las horas trabajan la semana 1. ¿Listo? La persona que me colaboró de primero, ¿quién era? ¿Me das tu nombre? Yani Soto. Muy bien, Yami. Me encanta que se arriesguen. Me encanta que hagan las cosas porque se dan cuenta que están trabajando y que están haciendo las cosas muy bien. Entonces me dicen que las mujeres trabajaron un total de 498 horas, ¿listo? 498 horas, eso trabajaron las empleadas de la semana 1, ¿ok? Listo. Ahora, ¿cuál es el total de horas trabajadas por los empleados del género masculino en la semana 3? Esta la vamos a hacer rapidito porque pues ya no la sabemos. Entonces vamos a matemáticas, buscamos sumar puntos sí. Ya recordemos que el rango es de donde están los valores, en este caso masculino y femenino. ¿Listo? Aquí los elegimos. Ok. ¿Listo? Presiono acá. El criterio, que el criterio ya sabemos que es ¿qué? El criterio es obviamente, en este caso, ¿qué es lo que vamos a buscar? En este caso, Masculino. masculino. Muy bien, gracias señorita. Masculino. Sí, señor. Y el rango de la suma, pues de donde vamos a sumar. En este caso es la semana número 3. 3. Excelente, muy bien. Uy, qué activas que están. Así es que es bonito escucharlas. Me encanta escucharlas. Bien. Entonces, ahí ya tenemos y simplemente aceptar. Como se dieron cuenta, es muy fácil. 521. O sea que trabajaron más, en este caso, los hombres en la semana 3 que las mujeres en la semana 1. Así fácilmente puedo obtener este resultado. ¿Listo? Bien, facilito, sencillo. No tiene ciencia. Usamos dos valores fáciles que son la suma, el sumar punto sí y promedio punto sí. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer, venga, miro, aquí está. 1, 2, bueno, aquí 2 ejercicios más. Vamos a hacer 2 ejercicios más y ya. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va con esta. Ojo porque aquí son muy específicos en lo que nos están pidiendo. Y vamos a ver si ustedes me dicen. Me dicen, ojo, aquí me están pidiendo que de los digitadores, solo de los digitadores, vea, labor digitador, que de los digitadores halle la cantidad promedio de horas totales trabajadas. O sea, tengo que hallar el promedio del total de horas trabajadas de los digitadores. ¿Quién me ayuda con esta? A fórmulas, matemáticas Muy y bien. trigonometría. Igual Sumar. promedio. Espera, dejemos a la niña que comenzó. ¿Cómo es tu nombre? Grace. Bueno, Grace, vamos con Grace. Listo, muy bien. Me dices que matemática sigue, Grace. ¿A dónde vamos ahora? Sumar puntos sí. ¿Ah? Sumar puntos sí. Ojo, escucha. Cantidad promedio de Ah, horas. Promedio, profe. Entonces, ¿dónde está Grace y dónde está promedio? ¿Me recuerdas? En funciones, más Más funciones. funciones. ¿En dónde? Estadística, ingeniería, cubo, información, ¿dónde? En estadística. Muy bien, en estadística. Y en estadística buscamos promedio punto sí. Ahora sí, Gracie, dime, ¿cuál es el rango? Dime. Digitador. Muy bien, o sea, ¿dónde está la labor? ¿Listo? O sea, en este caso, Ah, sí, la labor, ¿no? Que es digitador, bueno, los que están ahí. Entonces, el rango son todos estos. ¿Listo? Todos, donde está digitador, analista, de todo. Muy bien.
¿Y cuál es el criterio? Ahora sí, Gracie, ¿cuál es el criterio? ¿Qué es lo que debo buscar? Ay, pero profe, que me está allá. Las horas No, 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 no. totales. Ojo, mira, el rango, Digitador, profe. eso, muy bien, ahí te ayudaron. Digitador, o sea, ahora sí, ¿entiende eso? En el Ajá. rango se seleccionan todos los puestos, ¿listo? Y en el criterio se elige el puesto que uno quiere contar, en este caso, el digitador. Sí. Listo, ahora sí, ¿de dónde saco el rango promedio, Grace? Gracie, ¿de dónde saco el De rango? todas las horas trabajadas. Ahora sí, muy bien, excelente. Del total de las horas trabajadas. Muy bien, excelente, Gracie. Muy bien, ¿ok? Ponemos ahí y le damos clic en aceptar. Muchas gracias, Gracie, ahí. Excelente, vean. Fue muy fácil realmente. Y ahora venga lo que les voy a mostrar, vean. Listo, fue muy sencillo. El promedio es de 134 horas para los digitadores. O sea que los digitadores han trabajado 134 horas en promedio. Ahora, ponme atención. Hago doble clic y quiero que miren lo siguiente. Aquí les van a mostrar, o sea, porque lo hemos hecho de la forma, digámoslo, automática, ¿no? Con Pero fórmula. si ustedes quieren ver la fórmula, miren la fórmula como es. Igual promedio punto sí, abren paréntesis. Primero es el rango, aparece con el datos porque está en otra hoja, ¿no? El rango. Luego entre comillas lo que quieren contar. Y luego otra vez, pero el rango de donde va a sacar, en este caso el promedio. ¿Listo? Por ejemplo, si yo quisiera hacer esto mismo para las otras, no tendría que... No puedo jalar, ojo, no puedo jalar. No puedo jalar porque si jalo, como los valores, ojo, digitador, todo eso, no, empieza de E11 a E40, de J11 a Tienen datos diferentes, profe. Sí, exacto. Lo que sí podría hacer, por ejemplo en mi caso, sería escribir la misma fórmula, exactamente la misma, pero cambiarle digitador por analista. ¿Listo? Eso sí lo podría hacer. Pero no jalar, aquí no puedo jalar. ¿Listo? Porque los datos están por allá y al jalar los daño. ¿Listo? Entonces no, simplemente promedio.sí, datos y cambio analista. Ahí tengo el dato por analista, hago lo mismo, copio toda la fórmula y puedo cambiar en vez de esto, compilador. ¿Listo? Ahí tengo el dato por compilador, pego la fórmula, mire que la fórmula siempre es la misma, E10, E39, J10, J39. Si jalara, inmediatamente me quedará E11, E40, E12, E41, entonces me dañaría la fórmula. Aunque, si uno quisiera poder jalar, yo podría jalar, la verdad sí, yo podría jalar, pero no cambiaría este dato que se llama digitador o bueno, listo, no lo cambiaría, entonces me tocaría hacerlo manualmente de todas formas, entonces jalar no me sirve. Pero si yo jalara, podía aplicar F4 a estas 4 y ya, automáticamente puedo jalar, solamente que manualmente me tocaría cambiar el nombre. Por eso lo que hice fue copiar la fórmula y pegarla para no complicarme. ¿Listo? Y cambio, por ejemplo, digitador por investigador. Investiga. Profe, Dime, pero sí. entonces esto, al momento de usted cambiar eso, el Excel de una vez cambia totalmente las columnas. No, o sea, como no cambiaría la columna, o sea, cambiaría el criterio. Como el criterio es, por ejemplo, digitador, analista, compilador, entonces las columnas seguirían siendo la misma, porque recuerda que la primera columna se seleccionaron todos los labores, ¿te acuerdas? El criterio es lo que cambia. Luego, la otra columna de donde se sacan las sumas sería exactamente la misma. ¿Listo? La fila. O sea, cambiaría como la fila, ¿no? No, ya te voy a mostrar para que me entiendas. Supervisor. Listo. Dame atención. Entonces, bueno, aquí voy a quitar algunos para que lo puedan. Ojo. Bueno, póngame cuidado lo que te voy a explicar. Mira, cuando yo copio y pego, ¿sí? Los datos siguen siendo lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que E10 a E39, si te vas, ¿dónde es E10? Pon atención, ¿dónde es E10? E10 es aquí en labor hasta E39, es aquí. O sea, esto sigue siendo lo mismo. ¿Sí me hago entender? ¿Listo? Mire, esto sigue siendo lo mismo en cualquiera, ¿ve? En todas sigue siendo lo mismo, E10, E39. ¿Listo? Ahora, esto que el rango de donde se va a sacar la información, J10, J39, veamos cuál es ese dato. Total horas trabajadas, vea, J10, J39. Eso sigue siendo lo mismo, o sea, esos dos valores siguen siendo lo mismo. ¿Qué cambia? ¿O qué se modifica con lo que estoy haciendo? Yo modifico es solamente el criterio.
Por lo tanto, me ahorro volver a hacer la fórmula una y otra vez. Solamente copio y pego la fórmula y cambio el criterio, que es lo que va a cambiar. Porque aquí contamos al digitador, aquí le contamos al analista, al compilador, al investigador, al supervisor, pero en las mismas columnas. Solamente cambiamos que aquí lo hace el digitador, al analista y así sucesivamente. Aquí lo mismo, exactamente lo mismo, solamente cambia investigador. Aquí exactamente lo mismo, solo cambia analista. ¿Ok? Bien. Bueno, Listo. señor. Pero ojo, eso funciona porque es la misma fórmula para todos, ¿no? Eso funciona porque es la misma fórmula para todos. Pero por ejemplo, ahorita que la voy a hacer aquí, me toca volverla a hacer. ¿Listo? ¿Quién me dice? Para hallar la suma del total del valor pagado para los digitadores. ¿Quién me dice qué debo hacer allí? Suma punto, sí, profe. Exacto. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Yani, Bueno, Yanni, dime, Yanni, ¿a dónde voy? a fórmulas. Ajá, y ahora, Ahí va a matemáticas. y trigonométricas, muy bien. Y ahí buscamos, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Suma punto, sí. Sumar con R, Sumar punto, sí. Muy bien. Dime, Yanni, ¿cuál es el rango? El rango es digitador. Bueno, vamos otra vez. Labor, los rangos son las labores. Sí, donde está digitador, pero donde están todos. ¿Listo? Mira, este. Labor. ¿Listo? Ese es el rango. Muy bien. Donde están todas las labores. ¿Listo? Porque vamos a contar una, pero en el rango las seleccionamos todas porque de ahí es donde vamos a sacar la información. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuál es el criterio, Yanni? Pues valor pagado. Digitador. Muy bien. El Ay, sí, criterio el es digitador. en este caso el digitador, o sea, Digitador, sí. sí. Muy bien. ¿Y el rango de la suma, Yanni? Valor pagado. Ajá, muy Total del bien. valor pagado. Muy bien, excelente. Esta la tenías muy clara. Muy bien. ¿Listo? Entonces ahí está ya. Valor total pagado. Y ya, mira, entonces ahí tienes ya también el rango de la suma, que es donde estamos haciendo ese valor. ¿Listo? Le damos a aceptar y ya ahí nos dice cuánto. Y lo que les decía, muchas gracias, Yanni. Lo que les decía, aquí yo puedo, como es la misma fórmula, si jalo no me sirve, ya saben. Si jalo no me sirve. Porque vuelvo y reitero, porque si jalo se me van a dañar estos rangos y estos rangos tienen que quedar iguales. ¿Qué puedo hacer yo en este caso? Ya, lo que hice fue lo mismo que hice con el otro. Puedo copiar esta fórmula, la pego en la parte inferior, pero en vez de digitador, Y cambia. la cambio a analista. ¿Listo? Bien. Lo mismo entre comillas y todo, respetando las comillas y todo, ¿no? O sea, simplemente cambios el texto que hay ahí. Las comillas no las borro ni nada. Compilador. ¿Listo? Igual, perdón. Y aquí cambio entonces a investigador. Muy bien. Y aquí a supervisor. Listo. Dame un segundo. Ah, bueno, mejor aún, yo entonces yo le escribo. Listo, muchas gracias, hombre. Bueno, qué pena, discúlpenme. Entonces, listo. Bueno, esos son los valores que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, ahora, entonces, bueno, aquí tenemos digitador, supervisor, analista, investigador. Bueno, eso es todo. Ahí ya podemos dar formato, ¿no? Aquí puedo darle formato, por ejemplo, de moneda. ¿Listo? Formato de moneda. Ok, quitar ahí para ver. Y quitarle, bueno, decimales ya los tiene. Listo. Entonces, ahí ya tenemos la tablita en lo que nos estaban pidiendo, ¿verdad? ¿Listo? Si alguien lo recuerda, si alguien no lo sabe, esta tabla fue la que yo usé para que ustedes hicieran los gráficos. ¿Sí ven? O sea, ahí se dan cuenta que todo está conectado, todo esto va relacionado. ¿Listo? Obviamente que así usé la información para que ustedes luego sacar. Yo les pasé la información porque todavía no les había enseñado estas fórmulas para que ustedes solamente hicieran los gráficos, pero de aquí salió la información. ¿Listo? Entonces para que se den cuenta. Bueno, ahí vamos a ver quién es el que más, quiénes son los que más han ganado. Los que más han ganado, ¿quiénes son? Los investigadores, vea, 31.684.000. ¿Listo? Y han trabajado menos horas, cosas de la vida. ¿verdad? En cambio, los que más han trabajado son los digitadores y han ganado 23.427.000. Cosas de la vida. Bueno, señores, ¿listo? Entonces, ahí con eso, demos algunos ejemplos de lo que eran los condicionales, sumar puntos sí, promedio puntos sí.
Bueno, aquí nos dan unas fórmulas que son, digámoslo, de manejo básico, ¿no? Estas fórmulas que son de manejo básico, ya se las voy a explicar rápidamente. Por ejemplo, estas fórmulas podemos usarlas, voy a hacer una tablita aquí adicional. Muy bien. Listo, bueno, aquí es esta, perdón. Bien, entonces, bueno, aquí ya a contar, bueno. Y aquí vamos entonces a explicar lo de funciones. Bueno. Estas funciones básicas, por ejemplo, así como la le enseñé la vez pasada, la de igual hoy, igual ahora, ¿se acuerdan que ahora vota la fecha y, y la hora? Y el hoy vota la fecha nomás. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, bien, estas fórmulas son algo similares, ¿no? Solamente que aquí, por ejemplo, bueno, quiero que lo pongan atención. Por ejemplo, voy a escribir mi nombre, Jefferson, todo en minúscula. Y voy a escribirlo acá, Jefferson, todo en mayúscula, para mostrarles algo. ¿Listo? Bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, tengo dos valores, que son Jefferson en minúscula y Jefferson en mayúscula. Ahora quiero que miren, comencemos con el primero. Por ejemplo, non propio. Non propio es una fórmula que miren lo que va a hacer. Por ejemplo, non propio. Si yo pongo igual, non propio, miren que ya ahí me aparece. Non propio. Listo. Tengo opciones. Abro paréntesis y escribo allí el texto que quiero. O puedo seleccionar un texto como es este. ¿Listo? Para indicarle que es un nombre propio. Por lo tanto, un nombre propio lleva ¿qué? Al comienzo ¿qué? Mayúscula. Si presiono Enter, miren, me transforma la palabra Jefferson, que está en minúscula aquí en A1, me la transforma en Jefferson, pero con mayúscula al comienzo. ¿Listo? Esa es la fórmula de non propio. Minus, obviamente creo que es más que obvio. Minus, entonces, igual, minus, abro paréntesis. Obviamente voy a elegir la palabra Jefferson que está en mayúscula. ¿Listo? Cierro. Y miren lo que va a hacer. Minus me va a convertir la palabra Jefferson que está en mayúscula, me la convierte en total minúscula. ¿Listo? Ahora me dice mayús. Es lo contrario, ¿no? Obviamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá igual mayús, abro paréntesis y selecciono el Jefferson, pero el de minúscula, y presiono Enter, automáticamente me transforma, ¿listo? La palabra Jefferson que estaba en minúscula me la transforma en mayúscula. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, son ejercicios muy simples. Y por ejemplo, repetir, ahí de repetir, sí. Bueno, repetir, por ejemplo, es una función, quiero que la miren. Igual, repetir, ¿listo? Abro paréntesis. ¿Qué texto quiero repetir? Por ejemplo, Jefferson. Punto y coma. ¿Cuántas veces? La quiero repetir, por ejemplo, 5 veces. Cierro paréntesis. Entonces quiero que miren. Presiono Enter y me dice Jefferson. Y me la repite 5 veces seguidas. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, las fórmulas en Excel tienen múltiples funciones, múltiples usos. ¿Ok? Entonces, digámoslo que de alguna otra manera nosotros podemos usar los diferentes elementos o las diferentes opciones que tenemos en Excel para crear diferentes, obtener diferentes resultados. ¿Listo? Entonces, esta es la función, las funciones básicas. Ahí ustedes van a ver que en su cartilla les dice que investiguen un poco sobre las otras. Código, contagiar, encontrar decimal, izquierda, reemplazar, largo, hallar, sustituir, texto, valor, residuo. O sea, les ponen un listado con todas las demás fórmulas para investigarlas. ¿Listo? Yo voy a finalizar la clase del día de hoy con la última función que vamos a ver, que es la función del sí, que es un condicional. ¿Listo? Esta función del sí es muy útil, realmente muy útil. ¿Listo? Y la vamos a ver en un ejercicio muy simple. ¿Ok? Ya con esto finalizamos nuestro eso, así que ya en un momento nos preparamos para la evaluación. ¿Listo? ¿Ok? Vuelvo y reitero, ya saben que hasta el día lunes, si Dios quiere, para que tengan en cuenta y ese día poderles facilitar
¿su qué? Perdón, deme un segundo. Perdón. Y que ustedes me regalen las notas, perdón, les voy a dar las notas para que ustedes cualquier cosa pues verifiquen o puedan ver que todo esté bien. ¿Ok? Listo. Bien, aquí voy a hacer un ejercicio de las notas. Ok. Aquí con este ejercicio voy a trabajar lo que son los promedios y voy a trabajar lo que son ¿los qué? Bien, ahí está. Perfecto. Bueno, esto es una plantilla de notas. Eso también lo voy a enseñar ahorita en la carita. Es un truquito que les va a enseñar, que les va a servir bastante. Que se llama formato condicional. Listo. Bien. Listo. Aquí tengo una serie de estudiantes que han sacado una serie de notas, obviamente. Listo. Y pues obviamente vamos a conocer su nota final. ¿Listo? Bien. Obviamente la nota final se halla con promedio, ¿no? Entonces igual, promedio, el normal, ¿no? No me van a confundir promedio. Y por ejemplo a Diego le vamos a sacar las notas de él, ¿no? Entonces ahí tengo la nota de Diego, la nota de, bueno, jalo. Y ahí sí tengo las notas de todos los demás. Como los resultados están al frente, pues no hay problema, puedo jalar. Pero bueno, ahí me aparecen las notas. Listo, hasta ahí, pues creo que esto ya lo sabemos, que es usar la función promedio, no hay mayor ciencia. Pero yo quiero que al frente le diga al estudiante si pasó o no pasó. Entonces, eso va a trabajar dos condiciones. La primera, si el estudiante tiene una nota mayor o igual a 3, pues el estudiante va a pasar. En caso contrario, va a perder. Cuando usted tiene una condición, como se la estoy nombrando, eso se llama un condicional, donde usted tiene una condición y en base a esa condición se toman dos decisiones. Una decisión si es verdadero y una decisión si es falso. Por ejemplo, si a ustedes les digo, si por ejemplo, si mañana les pagan, entonces el miércoles vamos de paseo. Si no, hay clases, supongamos, ¿no? Entonces, inmediatamente estoy poniendo una condición. Si yo pongo una condición, si esa condición se cumple, pasa una cosa. Pero si esa condición no se cumple, pasa otra diferente. ¿Listo? Eso es un condicional. Cuando usted, por medio de una función o una condición, usted va a obtener dos resultados. En este caso, ¿cuál es la condición? Que el estudiante tenga una nota mayor o igual a 3. ¿Listo? Y si eso se cumple, si es mayor o igual a 3, pues obviamente el estudiante pasará. Pero si no se cumple, o sea, si es menor, obviamente el estudiante no aprobará. Entonces vamos a traducirlo. También lo podemos hacer desde la función de acá. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo desde la función de acá. Vamos a fórmulas. Estas fórmulas del sí se llama función lógica. Si nos vamos a las lógicas, ahí está el famoso sí. ¿Listo? Le doy sí. Entonces miren que siempre el sí se va a componer por tres fases. El primero es la prueba lógica, es decir, la condición. La segunda, si es verdadera. Y la tercera, si es falsa. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Sí, mira que igual sí abre paréntesis. La prueba. ¿Cuál es la prueba? Pues, ¿dónde está la nota? Aquí. Si la nota final es mayor o igual a 3, ¿listo? O sea, si la nota final es mayor o igual a 3, si eso es verdadero, entonces aprobó. ¿Listo? O sea, le va a escribir ahí en esa casilla, aprobó. Si eso es falso, o sea, si esto no se cumple, si no es mayor o igual a 3, simplemente se le va a colocar no aprobó. ¿Listo? Mira, así de fácil es. La prueba lógica es la condición. ¿Qué pasa si es verdadero? ¿Y qué pasa si es falso? ¿Listo? Le damos a aceptar y ahí está, aprobó. Hago clic sostenido, jalo, chan, 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 y ahí me da el resultado. Aprobó, aprobó, no aprobó, obviamente porque sacó 2,6. Aprobó, sí. Profe, la Dígame. pantalla a mí me sale congelada. Puede ser un problema del internet, dale, eso. A mí también, profe. Entonces, dame un segundo, voy a quitarla y voy a volverla a poner. Puede ser un problema en el internet, entonces vamos a colocarla. Listo. Bien. Espera que cargue un poco, por favor. Y vamos a volver a hacerlo. Listo. Vamos a volverlo a hacer. Entonces, como se pueden dar cuenta, voy a volverlo a hacer. Entonces, vamos aquí al frente de la nota final. Aquí quiero que aparezca el resultado. Vamos a las funciones lógicas. En este caso elegimos el sí. ¿Listo? ¿Cuál es la prueba? La prueba ya lo dijimos. Pues que la nota final, o sea, que la nota que esté aquí sea mayor o igual a 3. Si ya sabemos que si un estudiante tiene una nota mayor o igual a 3, obviamente sobre 5, eso quiere decir que si eso es verdadero, entonces ¿qué pasa?
aprobó. Pero si es falso, le colocamos no aprobó. ¿Listo? No aprobó, no aprobó. Listo. Le damos clic en aceptar y automáticamente nos devuelve frente a la nota final aprobó. Esto lo hicimos para el estudiante Diego. ¿Listo? Pero yo puedo hacerlo para todos. ¿Cómo? Jalando. Pues como todos tienen la nota final ahí al frente, entonces hago clic sostenido, jalo y automáticamente me devuelve los resultados. Aprobó, 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 no aprobó, no aprobó, no aprobó, 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 no aprobó. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es lo que tenemos una función condicional. Que si se cumple un elemento, va a cumplir la condición, por lo tanto nos va a volver un resultado como este. ¿Ok? La función del sí. Si sucede una cosa, pues se da un resultado. Si no, se da otro. Así de simple. En este caso, si se cumplía la condición, mostraba el letrero aprobó. Si no se cumplía, mostraba el letrero no aprobó. ¿Ok? Bien, un agregado que quiero enseñarles aquí, por ejemplo, si en algún momento lo llegaran a necesitar. Por ejemplo, vean, supongamos que ustedes tienen estas notas, la nota 1, 2, 3 y 4. Y yo les dijera, bueno, ¿en qué nota me perdieron más los estudiantes? Ustedes, profe, pues tocaría analizar los datos, que no sé qué. Hay formas y Excel ofrece herramientas. Por ejemplo, en la pestaña inicio hay una herramienta muy útil que es el formato condicional. Es muy útil. Este formato condicional es una función que le permite mirar gráficamente los datos. Por ejemplo, miren, yo puedo usar lo que llamamos una barra de datos y elegir alguno de los tips y ella me va a mostrar qué tan lleno están cada uno de las celdas. Vean. ¿Sí ven? Puedo usar escalas de color para ver diferentes escalas de color según los resultados, que eso me permite analizar muy gráficamente los resultados de los diferentes estudiantes. O si quiero personalizarlo yo mismo, puedo decirle que quiero resaltar una regla. Por ejemplo, vamos a ver los estudiantes que pasaron fácilmente. Resaltar las reglas. Vamos a resaltar la regla del estudiante que es mayor que. ¿Es mayor que qué? Es mayor que 3. Ojo, no mayor que 3 porque si nos vamos a mayor que 3, el 3 no quedaría incluido. Entonces mayor a 2,9, vamos a ponerlo. Mayor a 2,9. Quiero que se llene, bueno, 2,9, no 2,9. ¿Listo? Y le voy a decir que el relleno debe ser verde. Relleno verde con texto verde oscuro. Entonces mayor a 2. ¿Por qué puse 2,9? Si es la pregunta, ¿por qué puse 2,9? Lo que sucede es que si yo colocara mayor a 3, el 3 no quedaría, porque son los números mayores. Entonces, ¿cuál número es mayor que 3? 3,1, 3,2, 3, bueno, todos los que sean mayores a 3. Pero el 3 por sí solo no quedaría. Entonces me dejaría a los que saquen 3 me los dejaría en el limbo. Por eso le coloco mayor a 2,9. Porque si saca una nota mayor a 2,9, pues ¿cuál sigue? Pues el 3. Entonces obviamente los que tengan 3 y más, pues obviamente van a pasar. Y por eso le puse que relleno verde con texto verde. Le doy a aceptar y miren que automáticamente me dice que en la nota 1 casi todos pasaron, solo 2 perdieron, ¿sí ven? Es más, si quiero ver los que perdieron también puedo hacer lo contrario, ¿no? Puedo seleccionar, le digo que quiero aplicar un formato condicional, pero en este caso voy a resaltar las menores. Es menor que, y le voy a decir es menor que 3. Ahí sí es menor que 3 porque el 3 ya quedó en el otro, ¿no? Entonces es menor que 3. Entonces le digo que es menor que 3 y le voy a decir que me lo ponga en rojo. Listo, aceptar. Miren, y ahí fácilmente me aparece en verde los estudiantes con notas mayores a 3 y en rojo los estudiantes con notas menores a 3. Bueno, notas mayores o iguales a 3 y acá con notas menores que 3. ¿Listo? Y ahí fácilmente los pude ver, vea. Quiénes pasaron, quiénes perdieron. ¿Listo? Entonces, hoy fue bastante productivo, señores. Vimos todas las fórmulas que teníamos que ver. Vimos diferentes herramientas que les van a ser muy útiles, como la de transformar las tablas, la de transformar los datos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud que tengan al respecto de lo que se ha explicado hasta el momento? ¿Algo que quieran preguntar, algo que quieran saber? ¿No? ¿Nada? Bueno. Entonces, señores, asumo de que tengamos en cuenta que con esto damos por finalizado nuestro módulo completo de informática avanzada. Solamente nos quedaría o nos restaría, pues obviamente, la evaluación y los trabajos que tienen pendientes para el día de hoy. Recuerden que tienen que entregar, el día de hoy lo que son lo de la combinación, lo del formulario. Recuerden que en la semana se entregó también un trabajo que fue el de Excel que había plazo hasta el miércoles, pero si no lo han subido todavía pueden subirlo, no hay problema. No obstante, pues sí, obviamente no se les califica sobre 5, pero pues pueden presentarlo para que no vayan a perder ni nada por el estilo. ¿Listo?
Entonces, bueno. Preguntas, dudas o inquietudes de todo lo que hemos visto en la clase, cualquier cosa que quieran preguntar sobre lo que se ha desarrollado, sobre lo que hemos manejado, algo que quieran comentar, algo que quieran decir. ¿No? Bueno, ok. Listo, señores. Entonces, en este momento voy a cortar las grabaciones para darles los parámetros de la evaluación. ¿Listo?